Las cápsulas de esto también es política, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola amigos y amigas, bienvenidos a una cápsula espectacular de Esto también es política. Bueno, empezar así con espectacular tampoco está muy bonito porque ponemos lo que es las miras muy altas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, cada cápsula estoy esperando a ver cómo nos arruinas a nosotros mismos. ¿Sabes qué pasa? Está a punto de llamarte Miquel y no conozco a ningún Miquel. Sí, bueno, porque parla un poco el catalá. Sí, sí, así un poco de catalanizarte. Por bueno, si yo que sé. No tengo problemas, ¿eh? Por si se hacen con el poder de la península en unos cuantos años, nosotros siempre el guañador. ¿Vale? Claro. Venga, pero vamos, que no. Pero vamos, que no tengo problemas porque mis amigos italianos y mis compañeros de italiano me llaman Michele, o sea que me cambian el nombre bastante. No pasa nada. Yo soy internacional. Claro, pues eso es lo que hay que hacer, ser un ciudadano del mundo. Como tiene que ser. Yo soy de todo, hombre. Efectivamente. Mientras no me llame gilipollas, vamos bien. Bueno, igual en algún país gilipollas significa tontito, que es menos que lo que significa aquí. Bueno, fin, vamos. Y hablando de esto, vamos a hablar de ministros, ¿no? Saliéndonos de los jardines, sí. Claro, y un poco vamos al tema. En fin, vamos a responder hoy a una pregunta de Sergio R. Solís a través de nuestro Telegram. Como siempre decimos, la R es de... Estoy súper intrigado, ¿eh? Yo creo que es de risas. No. De Remember. ¿Quieres que sea de Remember? Sergio Remember Solís. Vale, Sergio Remember Solís, que es uno de los miembros más activos de nuestro grupo de Telegram, al que estáis todos invitados porque está muy bien y comentamos muchas cosas y a veces ponemos GIFs. La pregunta dice así. Eso es lo que me ha llamado la atención a la gente, que se pongan GIFs. La pregunta dice así. Nombramiento de ministros. ¿Qué hay que cumplir? ¿Qué se pide? Da igual quién seas o lo que sepas para ser ministro de Industria o de Educación, de Turismo o de Defensa. Los ministros, ¿qué hacen realmente? ¿Nombran ellos a los secretarios o les vienen dados? Está claro que no redactan las leyes ellos solitos, estaría bueno, aunque puedan apadrinarlas. En resumen, saber más del trabajo del ministro. Bueno, pregunta, bueno, compleja con enjundia, porque luego cada ministro y cada ministerio tiene sus propias especificidades. Nosotros vamos a hablar un poquito en general y esperemos que la respuesta que hemos preparado para Sergio Remember Solís le valga como... ¿no? Por supuesto, sí, yo creo que Sergio Remember Solís va a salir muy contento con esta respuesta. Bueno, yo supongo que sabremos cuándo ha escuchado esto cuando ponga Sergio R. Solís ha abandonado el grupo de Telegram, ¿no? Sí. Vale. Y entonces sí le tendremos como un gran remember del grupo. Claro. Venga. ¿Podemos seguir? Venga, vamos al meollo. Hay que decir que el sistema político español optó en su momento por un modelo de gobierno muy marcado por la figura del presidente del gobierno, a la que se le pide liderazgo político y cuyos efectos se dejan sentir en todo el sistema. El gobierno se compone, esto lo dice la legislación, se compone de presidente, de vicepresidente o vicepresidentes, es decir, al menos uno, pero bueno, hemos tenido épocas que hemos tenido 3, sí. Y de los ministros. Y que todos estos, presidente, vicepresidente y ministros, se reúnen en el Consejo de Ministros, que es lo que aquí se hacen los viernes cuando... Bueno, antiguamente era Soraya, ahora sale Íñigo Méndez de Vigo a decir lo que han estado charlando y eso, qué decisiones han tomado. Que cada viernes temblamos todos diciendo a ver qué impuestos nos suben hoy, ¿no? Hay que liar, sí. Claro. Bueno, hay que decir que toda la formación del gobierno, su composición, su orientación política, su trayectoria o su duración se vinculan directamente a la figura del presidente. Es él quien propone los miembros de su gobierno al rey. Es él el que le dice al rey que va a cesar a un ministro. Y si el presidente del gobierno es cesado o deja el cargo por cualquier razón, todo el gobierno se va con él. De hecho, el Congreso, si lo pensamos un poco, el Congreso solo otorga la confianza al presidente. Con lo cual, el presidente es luego quien nombra o quien decide su gobierno. Y si el presidente es cesado, todo el gobierno se va con él. Eso es verdad. Luego los ministros no tienen que pasar por ninguna votación ni nada por el estilo. No, al contrario que en otros sistemas, por ejemplo en Estados Unidos, los ministros, los secretarios, sí que tienen que pasar con la aprobación de la Cámara de Representantes y del Senado. Aquí no
aquí se le otorga al presidente la facultad de nombrar a su gobierno y a sus ministros. Claro que sí, aquí confiamos en nuestros grandes presidentes de nuestra gran democracia. Sí, yo tengo ministros maravillosos. Son muchos ministros. Son muy ministros y muchos ministros, sobre todo mi ex Fernández Díaz, que tiene un ángel que le ayudaba a aparcar. Bien. Los requisitos, digamos, requisitos generales para formar parte del gobierno son, para el presidente, para el vicepresidente y los ministros, son los mismos, es decir, ser español, ser mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo y no estar inhabilitado para ejercicio de cargo público mediante una sentencia firme. Pero se me ocurrió mirar, pues por el que dirán, ¿no? Qué curiosete eres. Sí. Bueno, se me ocurrió mirar una ley, que es la ley 3/2015 de 30 de marzo. Muy conocida. Reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Entonces, los ministros son considerados son considerados altos cargos de la Administración General del Estado. Entonces deberían cumplir los siguientes requisitos establecidos en esta ley. Vamos allá. Sus nombramientos serán literalmente dice, sus nombramientos serán entre personas idóneas y de acuerdo con su legislación específica. No hay una legislación específica para ministros, pero sí está de altos cargos. Entonces, son idóneos quienes reúnan honorabilidad y experiencia en la materia, en función del cargo que se vaya a desempeñar. Vamos tachando ya, amigos, imaginariamente, todos los ministros que han pasado por la democracia española, podemos ir tachando. Rajoy creo que ha ocupado 5 ministerios antes de ser presidente. Pero bueno. Claro, entonces tú dices, hombre, experiencia en la materia, ¿no? O sea, se supone que el Ministerio de Fomento pues debería tener que saber algo de obra pública, yo que sé, algo tal. Bueno. Esto de honorabilidad es básicamente que no esté inhabilitado, que esto ya lo hemos dicho. Y lo de la experiencia en la materia, hay que decir que se se exige que se publique el currículum académico, la experiencia laboral y el nivel de responsabilidades ejercidas. Claro, ¿qué pasa? Bueno, primero, yo tengo aquí una duda. Bueno, la duda que se plantea es, ¿realmente qué experiencia se tiene en cuenta? ¿Unas experiencias de responsabilidad o unas experiencias en el área que se vaya a ejercer? Es decir, Mariano Rajoy ha podido ser ministro en 5 carteras diferentes. Principalmente entiendo que se le ha elegido y que es idóneo porque ha ejercido cargos de responsabilidad anteriormente, aunque no tenga nada que ver con los ministerios en los que haya ejercido. Claro. Es decir, tú puedes nombrar a un ministro, entiendo, según lo que dice la ley y por el comportamiento de los distintos presidentes. Entiendo que un ministro se puede nombrar porque sea una persona habituada a ejercer cargos de alta responsabilidad, aunque no conozcan el terreno en el que se mueven. Es decir, aunque yo sea médico y me nombren ministro de Agricultura. Sí, que sabe dirigir un equipo, pero si he ejercido cargos de responsabilidad, de alta responsabilidad, de toma de decisiones, etcétera. Eso es. Entiendo que con eso es suficiente, o si no, busca un experto en el área de la que quiera cubrir. Es decir, busca un ministro de Sanidad pues que tenga algún tipo de relación y de conocimiento del área médico-sanitaria. O lo que sería ya la leche, ¿no? Tener una persona las dos cosas juntas. Eso ya no se ha dado mucho, pero cuidado ese tema. No creo que haya nadie con esas características en el mundo, te podría decir. No creo. Bueno, excepto Perro Loco. Pero aparte de eso... Hombre, por supuesto. Pero aparte de eso, cuando muchas veces nos quejamos y oímos quejarnos, y yo no voy a decir que no tengan razón, o que cada uno puede tener la opinión que quiera, que claro, es que uno puede ser ministro de Fomento y al año siguiente ministro de Sanidad y al año siguiente ministro de Hacienda. Bueno, es verdad que los ministerios de Hacienda y Economía suelen dejarlos más para sí personas más especialistas, pero yo qué sé, luego te pasan al Ministerio de Agricultura y si no, pues te vas al Ministerio de Justicia. ¿Qué más da? Entiendo que se hace porque las personas que ocupan esos puestos se les escoge por ser gente que está lidiada ya que aguantan la presión, que saben qué presión conlleva, que toman decisiones, que saben manejar este tipo de responsabilidades. Estás siendo muy buena persona también suponiendo eso, te lo digo. Bueno, es que soy bueno. Efectivamente. En general. En general. Claro, ¿qué pasa? Que esto también, por ejemplo, ¿sabes lo que hace? Que fomenta mucho las carreras funcionariales. Es decir, si te das cuenta, muchos de los ministros o de los de los altos cargos de la Administración General del Estado son funcionarios de carrera, porque les han permitido especializarse en un área y además les han ido
poco a poco han ido cogiendo mayores responsabilidades. Hay un problema en este país, yo considero que hay un problema en este país con que el ejercicio de los cargos políticos en un porcentaje elevadísimo lo hacen funcionarios. No hay tanto acceso por parte de los que no son funcionarios a la actividad política. Luego, aparte, también hay que recordar que para ser ministro cuenta en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones la carrera que hayas hecho en el partido. Claro. Ya, dependiendo de a quién hayas apoyado o no en los momentos Claro. en los que ha habido dudas. Claro, al final si te va a elegir un señor, cuanto más próximo has estado a ese señor, pues más posibilidades tendrás de ser ministro. Claro, evidentemente, si te has sabido arrimar bien al ascua, pues mejor. Y luego hay que decir que sí que se establece por si acaso todo esto no había convencido a nadie, existe una excepción dentro de la ley que dice que excepto los cargos de libre designación que sean por tiempo limitado, que ahí no se exigirá esta idoneidad, por decirlo de algún modo, aunque se deba explicar, pero bueno, da igual. Entonces, yo deduzco que si alguno no cubre ninguno de estos aspectos o a alguien no le convence, al fin y al cabo, el ser ministro es un cargo por tiempo limitado, porque tu tiempo estará limitado al tiempo que esté el presidente en funciones, y es un cargo evidentemente de libre designación, porque aunque al ministro lo nombra el rey, es por designación del presidente del gobierno. Entonces creo que por ahí se pudieran escapar. Así que un ministro básicamente, Sergio, puede ser cualquiera que el presidente decida que puede serlo. Hay que decir que los altos cargos no son solo los ministros. Cada ministro, por ejemplo, tiene un gabinete, que son cargos de confianza que son nombrados por el ministro. Y luego existen en cada ministerio, digamos, hay como varias áreas que son los que se denominan secretarías de Estado. Por ejemplo, en el Ministerio de Exteriores y Cooperación, de Relaciones Exteriores, Asuntos Exteriores y Cooperación, pues está, por ejemplo, la Secretaría de Estado de la Unión Europea, que es una parte del ministerio que se dedica en exclusiva a tratar los asuntos relacionados con la Unión Europea. Estos secretarios de Estado, que podríamos llamar los viceministros, son un nombramiento discrecional que se propone por parte del ministro, lo propone al Consejo de Ministros y lo nombra lo aprueba el Consejo de Ministros. Es decir, por decirlo de algún modo, yo llevo a todo el Consejo de Ministros que quiero que mi secretario de Estado sea y en principio digo yo que salvo que sea un delincuente o se haya acostado con la mujer del jefe, pues el Consejo de Ministros no pondrá mucha objeción. Debajo de estos... Lo de acostarse sin consentimiento, tenemos que decir, si hay consentimiento, seguramente por parte del jefe, quiero decir, ¿vale? Si el jefe le deja que se acueste con su mujer, ahí no hay problema. No, yo decía si se había acostado la mujer del secretario con el jefe vale. o algo, no sé. Bueno, o la mujer del... Yo qué sé. Sí, sexo en política es muy complicado al final. Por debajo de los secretarios de Estado, que también son altos cargos, están los subsecretarios de Estado, que son los que dirigen los servicios comunes, son los que asisten a los secretarios, a los ministros, y son quienes presentan los proyectos de ley. Es verdad que los subsecretarios de Estado son elegidos, pero tienen que ser elegidos de entre los funcionarios de carrera que cumplan los requisitos. Es decir, me parece que tienen que estar en el grado 31 o algo de eso, me parece. Quiero decir que no son elegibles, son puestos ahí, pero entre un número reducido. Es decir, que gente que ya tiene experiencia en la carrera, con lo cual sí que sabe de lo que habla. Ya. Y son, junto con los secretarios generales técnicos y los directores generales, digamos que son estos cargos, son los que esta gente y sus equipos los que redactan las leyes que luego pasan a los secretarios de Estado o a los ministros directamente y de ahí al Consejo de Ministros. Esto es más o menos cómo funciona. Los ministros se reúnen, como te he dicho antes, en el Consejo de Ministros, que es donde se toman las decisiones y donde se delibera. Este Consejo de Ministros tiene un carácter colegiado, es decir, aunque se le reconozca la preeminencia del presidente, se supone que todos los sentados en el Consejo de Ministros son iguales. Es un órgano flexible en cuanto al número de componentes, en cuanto a su estructura. Como he dicho, queda todo a criterio del presidente. Es un órgano continuista, en el sentido de que no está sujeto a periodos de interrupción de sus sesiones, cosa que, por ejemplo, las Cortes sí. Las Cortes tienen 2 periodos de sesiones. Es de carácter unitario, es decir, el Consejo es uno, no se puede desagregar. Tiene una responsabilidad política solidaria, aunque sea por iniciativa o decisión individual de un ministro. Por ejemplo, cuando decía apadrinar un proyecto de ley por parte de un ministro, sí, pero el que se lleve esa ley al Congreso, que se vote o que se ejecute, es cosa de todo el Consejo de Ministros. Yeah. Lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando algún ministro decide exponerse un poquito más
tipo Gallardón con la ley del aborto o Wert con lo de españolizar a los catalanes. Y luego hay que decir que sus deliberaciones son confidenciales. Existe la figura del ministro sin cartera, una curiosidad, hemos tenido varios. El último fue Pío Cabanillas, que fue ministro portavoz del gobierno, era el portavoz del gobierno y se le concedió el título de ministro, que eso iría muy bien para el sueldo, supongo. Hombre. Lo normal ha sido que tuviésemos entre 16 y 20 ministerios, aunque este último gobierno solo tiene 13. Un ministro gana más o menos unos 70.000 euros al año. Hay que decir que algunos ministros por cargos extra o por actividades extra pueden ganar algo más. Me parece que Montoro está ganando unos 76.000, cosas así, por ejemplo, y Soraya, por ahí también. Y existen, y voy a acabar con esto, existen dudas jurídicas sobre la responsabilidad de los ministros. Es decir, igual que a un presidente del gobierno se le puede hacer una moción de censura, a un ministro no. Porque, para empezar, como no ha sido nombrado por el Congreso, es decir, el sector mayoritario considera que solo es responsable, el ministro solo es responsable entre quien le nombra, que es el presidente, aunque es verdad que su actividad es controlada por el Parlamento, porque es parte de su actividad. Claro, entonces las cagadas que pueda hacer un ministro o lo que sea repercutirán sobre el presidente que esté en ese momento, ¿no? O no. O debería, claro. Debería, digo, sí. Sí. Efectivamente. Es verdad que existe una figura que se llama la moción de reprobación, que se supone que es una censura por parte del Congreso, principalmente, al ministro que sea, esperando que esa aprobación de la moción de reprobación haga que el presidente lo cese. Sí. Se supone que eso es lo que se ideó que debía pasar, pero no es vinculante. Es decir, se puede aprobar una moción de reprobación y que el ministro siga en su puesto. Que el presidente haga lo que le salga del pito, ¿no? Correcto. Vale. Hay que decir que en nuestro periodo democrático se han presentado más de 40 mociones de reprobación y solo se ha aprobado una. Muy bien. Que fue en el año 2007 a Magdalena Álvarez, que era ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, no fue el Congreso. En el Congreso no la consiguieron aprobar, la aprobaron en el Senado, que... Quiero decir, no es especial, no es una labor especial del Senado. Esto debería haber pasado en el Congreso, pero no pasó. Pero, como digo, esta moción de reprobación se presentó en 2007 por los socavones de unas obras que había en el AVE en Cataluña, que paralizó todo el transporte público en Cataluña. No sé si te acuerdas, bueno, sí. Pasó, se lió parda, pero esto fue en noviembre de 2007, repito. Magdalena Álvarez no cesó en el cargo hasta abril de 2009 y se fue después del accidente de Spanair y de las nevadas aquellas que cayeron en Madrid, que, bueno, Madrid se convirtió en una locura, o sea, en un caos. Es que, las nevadas dejado a la gente incomunicada en casa. Bueno, pues solo después de esto la ministra de Fomento cesó, no, a pesar de que había sido reprobada un año y medio antes. El presidente decidió no cesarla y aguantó en el cargo un año y medio más. Bueno. Y esto es lo que te he traído a ti, a nuestros oyentes y a Sergio Remember Solís. Bueno, pues esperemos que le valga como respuesta a Sergio Remember Solís. Si no tiene el canal de comunicación habitual para hacernos llegar sus dudas, y que no nos venga con mierdas como que la R es de Rodríguez o de algún apellido normal. Hay que buscar algo con impacto. Para nosotros siempre serás el señor Remember. Mr. Remember. Mr. Remember. Bueno, amigos, hasta aquí la cápsula de hoy. Lo dicho, cualquier cosa, os ponéis en contacto con nosotros y os la resolvemos en un plis, ¿vale? Ale, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Besete.